Imagina por un instante que las cadenas que te atan al dolor, la amargura y la culpa desaparecen. Imagina una vida donde las heridas del pasado ya no gobiernan tu presente, donde cada recuerdo que antes te lastimaba ahora se convierte en una enseñanza y no en una condena. ¿Te lo imaginas? Este vídeo no es teoría, es una revelación divina sobre el poder sanador del perdón. Porque perdonar no significa olvidar. Perdonar es liberarte, es arrancar de raíz la semilla del rencor que roba tu paz y abrir espacio para que el amor de Dios habite en ti. Quédate hasta el final, porque descubrirás los 12 pasos que transformarán tu corazón y tu vida para siempre. Y te darás cuenta de que el verdadero milagro comienza cuando decides perdonar. Paso 1. Reconocer el peso del rencor. ¿Te has preguntado por qué cargas con cansancio emocional? El rencor es como un ladrillo invisible en tu espalda. No lo ves, pero lo sientes. Reconocer ese peso es el primer paso. Sin reconocer la carga, nunca sabrás lo mucho que te limita. Aquí quiero que pienses, ¿qué tanto te ha costado no perdonar? Paso 2. Entender que perdonar no es olvidar. Muchos confunden perdón con amnesia. El perdón no borra el pasado, pero sí transforma la manera en que lo miras. Perdonar es recordar sin dolor, es dejar de revivir la herida una y otra vez. Paso 3. Mirar el ejemplo de Jesús. En la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él tenía toda la razón para condenar, pero eligió liberar. Ese es el modelo. Perdonar aun cuando los demás no lo merecen. Paso 4. Entender que el perdón es para ti. Aquí está la verdad más poderosa. El perdón no libera al que te ofendió, te libera a ti. Es tu alma la que se sana cuando decides perdonar. Paso 5. Orar por fuerza divina. El perdón humano tiene límites, pero el poder del Espíritu Santo no los tiene. Pide a Dios la fuerza para perdonar lo imperdonable y verás cómo su gracia hace lo imposible posible. Paso 6. Escribir el dolor. Un ejercicio práctico. Escribe aquello que te lastimó y luego entrégaselo a Dios en oración. El acto simbólico de soltarlo en el papel puede ser el inicio de tu liberación. Paso 7. Hablarlo con Dios. Dile a Dios lo que sientes, incluso tu enojo, tu tristeza y tu frustración. Dios no se ofende con tu sinceridad. Al contrario, Él transforma la vulnerabilidad en fortaleza. Paso 8. Decidir romper el ciclo. El perdón no siempre se siente, muchas veces es una decisión. Es decirle a tu alma, no más. No volveré a dejar que esta herida gobierne mi vida. Paso 9. Reemplazar el rencor por gratitud. Cada vez que recuerdes el dolor, transforma ese recuerdo en un motivo de gratitud. No por lo que pasó, sino porque aprendiste, creciste y Dios sigue contigo. Paso 10. Declarar tu libertad. Habla en voz alta. Hoy decido perdonar. Hoy me libero. Tus palabras tienen poder y lo que declaras en fe, Dios lo respalda en lo espiritual. Paso 11. Sanar relaciones. El perdón no siempre significa reconciliación, pero sí significa cerrar ciclos con amor. Si es posible, restaura vínculos. Si no lo es, al menos despide la carga. Paso 12. Vivir en el perdón como estilo de vida. El perdón no es un evento único, es un hábito del corazón. Cada día tendrás oportunidades de ofender y de ser ofendido. Cada día tendrás la oportunidad de practicar el perdón. Amigo, hermana, hermano en la fe, hoy tienes frente a ti una decisión que puede transformar tu destino.
O sigues cargando con la amargura del pasado, o entregas esa carga a los pies de Cristo y decides caminar ligero, libre, en paz. El perdón no es debilidad, es el acto más poderoso que un ser humano puede vivir, porque es reflejo del amor de Dios en ti. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes pasar. Ora hoy mismo, declara tu libertad y comienza a escribir una nueva historia con la tinta del perdón. Si quieres más mensajes como este que te fortalezcan en tu fe, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana, porque juntos vamos a seguir descubriendo las verdades que Dios tiene para transformar tu vida. Y recuerda compartir este video, porque alguien más necesita escuchar que el perdón es la llave que abre la puerta a la verdadera paz.